anunciado, recibimos a Robert Parrado, es licenciado en Seguridad Pública, tiene vastos estudios, experiencia en la materia. ¿Cómo le va? Gracias por venir. Bien, la verdad que sí, con frío, pero bien. Bueno, a ver, siempre hablar de estos temas en caliente, cuando la coyuntura está pesando, es más difícil, porque tiene una carga emotiva que a toda la sociedad le pesa, ¿no? Lo que es, las imágenes que se vieron del asesinato de este efectivo policial. Uno podría hablar de la toma de rehenes de la semana pasada, también en pleno Pocitos. En San Carlos, hace algunas horas nada más, hubo un copamiento y mataron a golpes a un anciano de 91 años. Es decir, hablar de estos temas cuando estamos en plena coyuntura es más difícil y remueve mucho más. Pero yo tengo la obligación de preguntarlo. La percepción que hay, y quiero saber si usted la comparte, ¿es que la vida nuestra cada vez vale menos para los delincuentes? Yo creo que sí. A mí en lo particular también me impacta de una manera especial porque no estuvo 31 años en el Ministerio del Interior, ¿no? Eso que estaba haciendo el policía, la mayoría de los policías lo hacemos. O sea, en mi caso estoy en retiro, pero estando en actividad en una tarea, el policía está formado para eso y lo hace. Pero esa percepción, cuando se nos decía que el riesgo a morir era un número en función de 100.000, tomando en cuenta la cantidad de homicidios en Uruguay, creo que es un error conceptual del Ministerio del Interior. El riesgo a morir está en una rapiña. En una rapiña vos tenés más de 20.000 denuncias anuales. Cuando te enfrentás a un arma, en este caso en particular termina con la muerte. El riesgo está en que puede terminar con la muerte en el resto de los casos, porque depende de la voluntad del agresor, de esa persona que tiene el dedo en la cola del disparador y que no sabemos qué es lo que va a resolver. Entonces se incrementa notoriamente, exponencialmente, el miedo y la posibilidad de morir en un hecho delictivo. Por lo tanto, yo creo que sí, que hay potencialmente en la gente la sensación de que algo está pasando distinto a lo que percibía, con una particularidad: se mejoró la capacidad de respuesta, o sea, los tiempos de llegada. Los tiempos de llegada. Es como que el delincuente que está dispuesto a salir a hacer una rapiña está más jugado. Entonces, al estar más jugado, ya sabe que es su vida o la de la víctima. Es lo que le llamamos el manto de seguridad. El delincuente trata de no caer preso y, en lo posible, salvar su vida. Eso en algunos delincuentes. Hay otros delincuentes que la vida no les interesa nada, pues no les interesa la de ellos, obviamente que no les interesa la de los otros. Ese es un gran tema también. Y eso tiene que ver con las características de cada uno de los delincuentes y las particularidades, si son personas que están consumiendo, no están consumiendo. En definitiva, cuál fue su socialización en esa materia. Padres, abuelos, de repente 2, 3 generaciones de gente que está presa, estuvo presa o está en la ruta del delito y lo que saben hacer es eso. Nada más que eso. ¿Y nos tenemos que resignar a esto? En el sentido de saber que es un proceso que se ha venido incrementando con los años y que uno no tendería a pensar que ¿por qué si el delincuente ahora está más jugado, en 5 años estaría dispuesto a estar menos jugado? Y la única forma de no naturalizarlo y no convencernos de que esto no se puede cambiar es trabajar sobre bases ciertas. A mí me parece que un problema que tenemos es el tema de la capacitación y formación. La gente piensa que el policía entrena, se lo tiene que sacar con peine fino, y lo tienen que decir las autoridades, el personal. No entrenan. No entrenan, porque el policía hace sus 8 horas y salvo que hiciera menos horas, si hubiera un par de horas de entrenamiento, que habría que preguntarse dónde, cómo sería el desplazamiento para hacerlo. La gente por ahí piensa que el policía sale a correr, que entrena, que tiene práctica de judo, karate, tiro. Bueno, todo eso no se hace. Lo puede hacer unidades como la Guardia Republicana, lo puede hacer de repente bomberos, pero no lo hace el resto de la policía. Entonces a veces uno tiene un pensamiento que queda como de lo que vemos en la tele, de lo que manejamos todos los días a través de los medios, pero no nos metemos en la vida y en lo que siente realmente un policía. Entonces, cuando pasan estas cosas, uno dice, ¿por qué no reaccionó de determinada manera? Y para reaccionar de determinada manera tiene que haber un entrenamiento que pase a transformarlo en algo natural para él y sea el modelo de respuesta en función de... Y a su vez la policía es empírica. La policía aprende copiando al resto o a otros maestros, por decirlo de alguna manera, superiores o compañeros, o integrando esos saberes en el día a día. Es bien interesante lo que está planteando. Usted dice que con un mayor entrenamiento, no sé, por ejemplo en artes marciales o en reducción de personas, quizás hay algunas situaciones
estamos hablando de una persona muerta, entonces Sí. desde ese punto de vista hay que tener mucho más cuidado todavía, el dolor de una Y familia, que de una nos duele a sociedad. todos como sociedad, ¿no? Pero quizás la reacción debió ser otra. Y uno de repente es tristísimo porque a todos nos pasó, todos hemos tenido experiencias de esas donde quedás al filo de una decisión muy complicada, ¿no? Donde podés dispararle a una persona y saber que con ese disparo puede morir, pero no hay una intención de matar. En este caso en particular, que haya estado cumpliendo o no una tarea regulada por el Ministerio y además con sanción gravísima, porque es causal de baja, incluso que hagan esa tarea fuera de horario, no justifica que ni que se diga que esa tarea pasó hoy, o sea, hay una gran insensibilidad en ese tema por parte de las autoridades, pero digo, ese policía tenía algunas posibilidades, pero estar en ese lugar, en esas circunstancias, la experiencia que tenga el policía, dónde se desempeñaba, qué cosas le pudieron haber pasado a lo largo de su carrera, influyen en la toma de decisión. Y en ese momento en particular, ¿quién puede decir qué se pudo haber hecho cuando ese hecho ya pasó? Hay una familia atrás sufriendo, una sociedad que le impactó, la policía, la familia policial que está conmovida. Ahora, lo que usted dice es, seguramente cuando él toma su arma y desenfunda, Sí. se le debe haber pasado por la cabeza dispararle al delincuente. Sin duda, pero aparte está en el ABC de la formación de nosotros los policías. Digo, cuando el arma se saca es para disparar. O sea, si tú desenfundás es para disparar. ¿Tá? O sea, es casi seguro que vas a disparar. Y bueno, él elige dejar las manos abajo y hay gente que dice, bueno, hubiese levantado las manos, lo mataba igual. Porque el delincuente quizás sabía, y ya saco el quizás, sabía que era una persona que estaba relacionada con la seguridad, policía o guardia de seguridad, y de alguna manera, si estaba con las manos levantadas, cuando se fuera era el que lo iba a detener o el que lo iba a matar en esa huida. Por lo tanto, le dispara. ¿Le dispara por qué? Primero por el valor que le da a la vida y porque en realidad es su enemigo. Es al que se tiene que enfrentar para cumplir con lo que se había comprometido a hacer, que era delinquir. Usted dice más de 30 años en el Ministerio del Interior. Sí. Imagino cuando uno está 30 años desempeñando una actividad, no es que deja su vida y sigue en contacto con integrantes de la fuerza. Más que uno analiza eso todos los días. ¿Cómo caen en la fuerza policial, más allá de que no es algo homogéneo, ¿no? Debe ser heterogéneo y debe tener distintas visiones, pero en un trazo grueso, ¿cómo caen declaraciones cuando sale el subsecretario del Interior y hace hincapié en el tema de que estaba desempeñando una tarea que era irregular, que no es permitida? Recién escuchábamos al jefe de policía de Montevideo haciendo hincapié en lo mismo, en decir, bueno, están desprotegidos, que es algo que es verdad. O sea, seguramente en el desempeño en su función debería haber tenido un chaleco antibala, debería... Sí, pero cuando le disparan a uno en la cabeza, ya el chaleco antibala... Claro, no tiene ninguna función. En este caso en particular, no tengo por qué no creer en las declaraciones del jefe de policía, dijo que no lo tenía puesto. El chaleco antibalas lo tiene asignado el policía, o sea, lo usa cuando se va de trabajar, cuando viene a trabajar, y si está cumpliendo una tarea de esas, probablemente la gran mayoría se lo pone. Es irregular esta tarea porque el Ministerio del Interior entendió que era irregular. O sea, está en una norma de hace unos 6 años de una ley de rendición de cuenta, con una sanción que es causal de baja. Con un mensaje romántico, utópico y ajeno a la realidad de las autoridades, creyendo que porque el policía hace 8 horas y le aumentaron eventualmente un poco el sueldo, no va a cumplir más tareas para generar ingresos para su familia. Todos lo hicimos, todos los policías. Un número muy importante lo están haciendo hoy. Cuando tú escuchás en una noticia que ustedes de repente ven acá que dice el policía pasaba por el lugar y tuvo que actuar, y probablemente estaba cuidando el comercio. Sí, lo estaba haciendo. Ahora, yo no logro entender la insensibilidad de... Primero que pega mal, molesta, porque nadie se preguntó si estaban haciendo los aportes de la DGI, del BPS, en cualquier persona que haya sido ultimada en un comercio. O sea, no es noticia. Acá es relevante si estaba cumpliendo o no con las reglas que el Ministerio del Interior impuso. Ese es un punto. El otro es que la familia queda indefensa. Sí, claro que queda indefensa. Pues entonces tratemos de corregir la norma. Porque lo que hizo el policía fue una tarea de seguridad. Y hay algo que la gente a veces no maneja. Vamos a poner un ejemplo sencillo. Canal 4 decide contratarme para barrer el canal, siendo policía en actividad, cumpliendo con todas las normas legales del país.
yo estoy obligado a estar armado. Las 24 horas del día el policía tiene que estar armado. Aunque esté contratado para Aunque limpieza. esté contratado para limpiar, para barrer el canal. Si hay una rapiña, un copamiento, lo que se te ocurra en el canal, yo tengo que cumplir con mi tarea como policía. Entonces, ¿qué garantías tiene el policía? Digo, bueno, tampoco jugar con este tipo de mensajes que en realidad confunde a la población. Porque el policía puede estar en su casa y el vecino le golpea la puerta y sigue siendo policía. Y va a tener que actuar. Y lo va a sancionar el Ministerio del Interior, incluso la justicia, quizás por el incumplimiento de esa tarea. Entonces creo que hay que ser honesto intelectualmente, digo. De alguna manera ser claros en los mensajes a la población. Me dolió, te digo más, las palabras del jefe de policía que las del subsecretario, porque el subsecretario no tiene formación en esto. O sea, el subsecretario es licenciado en enfermería, accidentalmente está ocupando un cargo del Ministerio del Interior, eso no lo habilita a saber de seguridad. Cumple con una tarea que democráticamente en nuestro país es así. Pero la del jefe de policía sí, porque el jefe de policía es de mi izquierda, un par de años, lo conozco, y por más que sé que le duele, a los policías esta situación nos molesta. Y digo los policías porque digo, por más que yo esté en retiro, soy policía en retiro igual. Usted decía, es algo utópico pensar que porque nos aumentaron el sueldo o aumentaron el sueldo, usted dijo un poco, hay gente que dice mucho. No sé si mucho, pero hay gente que dice es insuficiente, pero ciertamente ha habido un incremento salarial en los últimos años. De hecho hay algunos incentivos con el tema del pago, bueno, en fin. Pensar que los policías no vamos a seguir haciendo estas tareas fuera de nuestro horario o de lo que se dispone por parte de la autoridad. Lo mejor, habida cuenta de este escenario, sería pensar en regular, o sea, aceptar que hay una realidad que no se va a modificar y que quizás hay que ponerle cierto coto, y esto de prohibirlo fue un poco demasiado y que el policía, es lógico también pensar que si el policía trabaja 8, 10, 12 horas... ¿Qué sabe hacer el policía? ¿Seguridad? ¿Qué va a hacer fuera de horario? Vamos a creer que se puede formar. ¿En qué horario? ¿Cómo? ¿Cuándo? Y si entran a veces con primaria, con segundo de liceo, tercero de liceo, han hecho entrar con primaria con la orden en el contrato de que para hacer el siguiente grado, el pasaje de grado, tiene que avanzar en sus estudios. ¿Y cómo? ¿En qué tiempos? Yo creo que lo mejor es regular, pero para eso implica que la oficina que se encarga de los controles, porque a ver, se cuestiona al empresario. Sí, bueno, entonces formemos a la población. Señores empresarios, ustedes para contratar personal de seguridad se deben remitir a la oficina que se encarga de eso en el Ministerio del Interior, la histórica RENAEMSE o IDGF. Ahí están todas las personas que están autorizadas a cumplir esa tarea. Vamos a informarlo. Vamos a darle directivas a los policías que recorren nuestro país de que le vayan informando a las empresas eso para que sepan que esa norma existe y que hay que cumplirla, pero también tenemos que darles recursos a esa oficina. Yo en lo personal abogo por regularlo, por tener certeza, porque cuando se dice el policía estaba indefenso, bueno, vamos al argumento, a ese argumento humilde y pobre de las autoridades. ¿El argumento cuál es? ¿Indefenso en qué? Sí, queda indefensa la familia, porque no va a tener los beneficios que puede tener si es un acto directo de servicio, pero estaba cumpliendo una tarea de seguridad, una tarea que nos está cuidando a todos, no nos olvidemos de eso, pues policía a las 24 horas. Le tenemos que, estaba identificado como policía, si está identificado como policía, y capaz que lo mataba más rápido, ha pasado. ¿Por qué? Porque en el caminar y en el trajinar del delincuente notó que podía ser policía. El chaleco antibala, sí, si le dispara a la cabeza no hay chaleco antibala que valga. ¿Cuál es la otra defensa? ¿Que podía tener un control si era un 222? Bueno, entonces regulemos y van a haber inspectores del DGF que van a estar verificando esa tarea y capaz que hay que darle formación diferencial para esa tarea. Cómo hacerlo, dónde hacerlo, entrenarlos. Entonces es pura palabra que no se ajusta a la realidad y la realidad interpela a la ley. Hay veces que la norma no se ajusta a lo que nos está pasando. Y yo creo que para respaldar al policía, que es cuidar a quien nos cuida, tiene que ser necesario. Yo escuchaba a su secretario decir, afecta psicológicamente que estén todo el día trabajando en seguridad. Pues señor subsecretario, usted declaró en un juzgado penal por una denuncia que yo le hice al Ministerio del Interior con relación a una psicóloga que hizo ingresar gente que no estaba apta y no era psicóloga. Eso es afectar el normal funcionamiento. Y sin embargo no se cuestionan esas cosas. O sea, tenemos que cuestionarnos el combo. De hecho, está en la justicia y se está resolviendo, pero no hubo una sola medida por parte del Ministerio del Interior para auditar el desastre que fue eso.
No hubo una medida, sigue el mismo jerarca y solo hubo la renuncia de la pseudo psicóloga. La psicóloga que no era psicóloga. Que no era psicóloga. Entonces, eso es grave, porque vos podés tener patrullando en la calle gente que no está apta para ser policía. Es grave, es muy grave. Si pensamos en cómo cuidamos a nuestros policías, nosotros le tenemos que brindar a quienes cuidan a los policías la mejor de las herramientas. Este tipo de declaraciones de Jorge Vázquez, algunas que en su momento también realizó Bonomi Sí. y que también dieron para la polémica, ¿mellan la confianza o Sí. el ánimo de los efectivos? Yo creo que es parte de lo que hemos cuestionado históricamente, ¿no? Si a mí me tocara incidir en materia de seguridad pública en un cargo como de ministro, subsecretario y director general, mi primer acto de gobierno sería... Claro que sí, sin duda, porque creo que hay que mejorar muchas cosas. Sería devolverle la confianza perdida a la Policía Nacional. Ese sería mi primer acto de gobierno. Dirigiendo los criterios de seguridad del país. ¿Por qué? Ejemplo, el reloj biométrico. Esto no es una empresa. El Ministerio del Interior no es una empresa. Se trabaja por confianza, se trabaja por creer en tu personal, se trabaja por auditar, se trabaja por estar compartiendo en el día a día esa realidad. Si un policía tiene que estar 2 o 3 días haciendo un procedimiento, su jerarca es el que tiene que tener la posibilidad de decirle quédate, y cuando se termina con éxito el procedimiento decirle no vengas mañana y no vengas pasado. Y tiene que haber confianza en sus superiores, en todo un equipo, y no estar todo el día creyendo que alguien te va a embromar, alguien te va a engañar y vamos a poner reloj biométrico. ¿Sabes cuál sería la segunda medida? Elimino los relojes biométricos. Traigo la experiencia perdida de la policía. En la nueva policía lo que le afectó es la experiencia. La juventud es valiosísima en la sociedad. ¿La experiencia en qué sentido? Y los policías de hoy, jerarcas de la policía, que tienen 35, 36, 37 años, no cumplieron con los pasos que se requieren para la suma de experiencia, para poder tomar decisiones más ajustadas a la realidad. Claro, también pasa que es difícil opinar porque uno entra en las generalidades. Claro. y es complicado. Pero también en su momento se daba, o le pregunto si no hay el riesgo, cuando uno deposita demasiada confianza en mandos medios o en los encargados de las comisarías, el tema de la corrupción policial y la connivencia entre los delincuentes y las comisarías. Era bien claro que en algunos lugares de Montevideo, en algunas comisarías, en algunas zonas, yo no voy a decir que eran zonas liberadas, pero habían hechos que llamaban la atención. Sin duda. Entonces, ¿cómo se hace para dar confianza y evitar que se forme nidos de corrupción? El único mecanismo en este sentido es más capacitación, más formación, profesionalizar, y algo tan sencillo como se debe hacer en cualquier organismo público o privado. Auditá, controlá, está presente, exigí. Bueno, pero ahora con el tema de la georreferenciación y el control de hasta tablet tienen GPS los patrulleros, algo que antes no tenían, se gastaba un montón de nafta que no se sabía en qué iba. Sí, eso es verdad. Se descubrieron algunos nidos de corrupción en talleres mecánicos. Sí, en Caima, pero a lo que voy es... no había como un gran... laissez-passer, diría la Revolución Francesa, ¿no? Dejar hacer, dejar pasar. Pero para corregirlo, lo corregís con la presencia y la permanencia de las buenas conductas, las buenas prácticas. Porque vos tenés un número muy pequeño de policías. Cuando el Ministerio hice 300 y pico sumarios, nunca nos dice qué calidad tienen esos sumarios, por qué son. ¿Y cuál es el resultado de esos sumarios? Plantear el tema de la corrupción en una forma tan general como lo plantean las autoridades, yo creo que es quitarle confianza y desmerecer la función policial. Es una de las instituciones más viejas del país. Pero no hubo un error en ese sentido. No se había llegado a un límite donde realmente habían lugares que se había enquistado de la corrupción policial. Y bueno, ¿qué tenemos que hacer? Controlarlo. Si pasó, no lo podemos corregir para atrás. O sea, el camino que tenemos es hacia adelante. Hacia adelante es ese compromiso, generar cambios. Pero yo no puedo estar constantemente descalificando al personal policial. Yo lo que noto de las autoridades es que no le generan confianza al personal. Hoy me pasa, conversás con policías que están en actividad y es no miedo, pánico a las autoridades. O sea, realmente le tienen temor al sistema. Es difícil el manejo que ellos tienen. A ver, cosas bien claras. La unidad básica operativa de la Policía Nacional es la seccional policial. ¿Tú sabías que ya no es más la unidad básica operativa? El vecino cree que sus reclamos los debe hacer en la seccional del barrio, cuando en realidad el diagrama, la estructura, el nuevo paradigma de la policía es otro.
no está informado la población. O sea, estamos viviendo un modelo donde la gente se le va a quejar al comisario de la zona que no tiene casi mando en su zona, no tiene personal, no tiene la dirección de eso. Lo han generado en otro lugar, el PADO. Genial con el PADO, es una muy buena medida. Stirling lo hizo, pero lo hacía diferente. No lo hacía todo informatizado, lo hacía con un ómnibus donde subían los policías, los llevaban de un lado al otro. Históricamente eso lo hacíamos poniéndole un pinchito a una espuma plasma en los lugares donde se cometían los delitos. Y había comisarios con experiencia también. O sea, esto es bueno, la tecnología, pero también tiene un problema. ¿Quién lee las novedades hoy en la policía? Históricamente eran libros, se leía hasta tu guardia anterior. Hoy queda informatizado y casi no se leen las novedades, casi no hay información. Cuando te dicen que hay equipamiento para detectar las matrículas, sí, es verdad, están poniendo en algunas cámaras a nivel público, pero resulta que en Montevideo habían 3 equipos, uno no andaba, no estaban actualizadas y me gustaría saber, preguntárselo a Bonomi o al subsecretario si está actualizado hoy el registro de vehículos, pero tú cuando recibís la noticia recibís: se encontró un auto que había sido denunciado. Sí, cuando lo encontraste es un boleto, encontrar si esa matrícula fue, estaba hurtado o no estaba hurtado. El tema es cómo busco los autos robados en Uruguay. Bueno, son todas cosas que uno maneja y que habitualmente la población no maneja, que el policía maneja y no lo puede hacer público. En cambio nosotros sí le podemos decir, acá tiene un problema. El PADO es una estructura interesantísima, pero el PADO cumple una tarea acá y se mueve hacia otro lugar, que son los puntos calientes, bueno, todo eso que se está planteando. Si actúa en procedimientos, salvo que sea infraganti o flagrante, va a terminar derivando el procedimiento a otro. ¿Sabes por qué? Porque si no, ese policía va a tener que participar en el parte policial y probablemente tenga que ir al juzgado el otro día. Entonces quito a ese personal del siguiente punto caliente donde van a ir. Y bueno, en el PADO iban a estar los más experientes, resultó que no tenemos los más experientes ahí. Tenemos los que mandaron de Canelones, los que mandaron de San José, los que mandaron de Montevideo, no son policías nuevos, ahora, son los mismos policías. Nos estamos yendo, pero sí. El ministro Bonomi ha insistido en este último tiempo que va a ser el primer ministro, o este gobierno va a ser el primero en terminar con un descenso en las rapiñas. Sí. Esto que nos dicen, ¿no es verdad? Y yo creo que no, porque primero no nos dice cuál es el punto de partida del número de rapiñas que él piensa bajar. Es desde que agarró cuando entró. No, bueno, de este gobierno. De este gobierno, bueno, que lo diga claro, no lo dijo todavía. Bueno, se estaba diciendo, es una promesa de campaña electoral. La campaña electoral es para este gobierno. Bueno, si él lo planteó desde ese lugar, no lo ha dicho claramente. Bueno, yo estoy convencido que no, pero por una razón obvia, lo estamos viendo todos los días. Primero, que se denuncian menos hurtos. Los hurtos el tema de la no denuncia existió siempre. Sí, pero es un 40%. El hurto un 40%, la gente ni lo denuncia. Rapiñas pequeñas no se denuncian. Lo que se denuncia es lo grande. Digo, que se bajaron rapiñas es verdad. Entonces, para redondearlo, uno dice, bueno, señor ministro, ¿se acuerda cuando nos dijo que las rapiñas que se cometían en las cercanías de los lugares donde se vendía pasta base, en las bocas de venta pasta base, esos afectan a los transeúntes, a algún motonetista, alguno más, son las chiquitas? Con el PADO, ¿estamos generando una reducción en esas rapiñas? Bueno, eso impacta en un nivel de población. En el otro nivel de población, ¿está impactando? Bueno, sus medidas. ¿Cómo hago yo, vecino o profesional en la materia, para auditar lo que él está haciendo? No tenemos mecanismos. Tenemos que creer en lo que nos dice. Y tenés que creer porque crees en la democracia y en la república, que todo tiene que funcionar. Yo no tengo por qué dudar de las autoridades, pero sí tengo el derecho a reclamarle que me informe adecuadamente. Y el ministro ha tenido cambios a lo largo de la historia con los números, desde la renuncia a Paternay, que fue un conflicto con los números, a un modelo policíaco de leer los números, a tener menos información en el observatorio, que fue muy bueno en el 2004, hoy es brocha gorda. ¿Por qué? Porque los datos no son contundentes, no son claros, y son los únicos que tenemos. Robert Parrado, como siempre un placer, volvemos a convocarlo y seguimos hablando de este asunto. Un gusto, y es un Ojalá tema que da ¿no? y que sean un poquito más saludables, ¿no? Le agradecemos por su presencia. Igualmente. La pausa y seguimos con muchas más noticias.